Buenas noches, mi nombre es John Freddy Yepes. A mí me corresponde el tema de toma de muestras cuantitativas en la metodología de la investigación. Eh, Como su nombre bien lo dice, es la ciencia que estudia la capacidad de tomar muestras para análisis de la medición. Y en este aspecto estamos viendo todo lo que es la recolección de tomas cuantitativas. De esta manera, un investigador puede confrontar el trabajo y la planeación de los hechos. Eh, el proceso de investigación cuantitativo se consta de varios segmentos, si lo podemos decir de esta manera. Hay que recolectar los datos, hay que definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación. Hay que seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos, aplicar los instrumentos o métodos, obtener los datos, codificar los datos, archivar los datos y prepararlos para su análisis en una computadora. La etapa de la recolección de los datos. Se deben recolectar datos pertinentes sobre atributos, conceptos o variables de las unidades de muestreo o datos para elaborar un plan detallado de procedimientos. Cuando hablamos de la etapa de recolección de datos, pues primero tenemos que decidir o evidenciar cuáles son los datos que nos están pidiendo o cuál es la investigación que se va a hacer. Para de esa manera decidir a qué población o a qué región o cómo vamos a recoger los datos. Ahí es donde surgen unas preguntas. Las preguntas que surgen en la recolección de los datos, que son, ¿cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? O sea, si los vamos a pedir en un colegio, esos datos, ¿qué nos están requiriendo? ¿En dónde se localizarán tales fuentes? ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Una vez recolectados los datos, ¿cómo los vamos a analizar para que respondan al problema? En la recolección de los datos es importante saber que algunas variables son intangibles, pero deben organizarse para que sean medibles, como son los atributos o las cualidades de un individuo. Como bien su nombre lo dice, cuantitativo de una nos traslada a todo lo tangible, a todo lo que se puede contar, medir. Por eso, lo que son los atributos y las cualidades, podríamos decir que no las podemos medir, pero para esto hay unos valores que se le agregan a estos atributos, a estas cualidades, para así tener un dato tangible o una variable tangible y así hacer una medición. ¿Qué significa medir? Medir hace parte de nuestras vidas y lo hacemos a diario en nuestra cotidianidad. Cuando asignamos números, símbolos o valores a las propiedades de nuestros objetos de acuerdo con unas reglas que ya hemos establecido. Es así como también intentamos medir variables abstractas como la pareja ideal, las cuales son resultados muy relativos, ya que no se pueden ver y tocar, y es de ese modo que vinculamos el concepto abstracto con indicadores empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la medición hace parte de nuestras vidas porque todo el tiempo estamos midiendo, así no nos demos de cuenta. Así no nos demos de cuenta, todo el tiempo estamos midiendo. Nosotros medimos la hora, medimos la temperatura, medimos cuánto dinero tenemos, todo eso hace parte de la medición, pero hay cosas que son muy relativas y por eso, como la pareja ideal, por eso tratamos de darle un valor numérico o tangible y así poder hacer una medición. Todas las muestras contables deben tener unos factores que son muy importantes, como lo es la confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación, al ser repetida al mismo individuo o objeto, los resultados sean iguales. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros debemos escoger un instrumento de medición cuantitativo y debemos garantizar que este instrumento sea confiable para que de esta razón los datos que se adquieran sean datos muy verídicos. Validez. Es el grado de un instrumento en el reglamento para medir una variable. Ejemplo,
Un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Aquí nos pone otro ejemplo muy claro. Una persona u objeto que se debe medir con una báscula, no con una cinta métrica. Aquí hablan es cuando, por ejemplo, nos piden el peso, cuál es el peso promedio de las personas y tenemos que ir a recolectar esas informaciones. Nosotros no podemos ir con una cinta métrica a medirlos porque no nos están pidiendo su talla, nos están pidiendo su peso. Entonces, ¿cuál sería el instrumento apropiado? Sería la pesa. Entonces, ahí nos hablaría de la validez. Hay varias clases de validez: la validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo. Y de todas estas tres juntas nos forman la validez total. Para obtener una validez total es necesario hallar estas tres. Y de ese modo como determinaremos qué tan válido es un instrumento de recolección de la información. La relación entre la confiabilidad y la validez. Podemos decir que es un requisito fundamental que debemos tener en un instrumento de medición, el cual debe ser confiable y válido. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez? La improvisación a generar instrumentos no confiables. Muchas ocasiones hay profesores o inclusive profesionales que para elegir un instrumento tardan unos cuantos días o unas cuantas semanas. Y se sobreentiende que elegir un instrumento tarda de unas muchas pruebas y no se puede improvisar con esto porque de ahí depende toda la información, toda la investigación que se va a realizar. Por eso no se debe improvisar. Utilizar instrumentos de medición extranjeros que no han sido válidos. Muchas empresas traen instrumentos de medición, los traen de la China, los traen de otros lugares, pero aquí no son válidos y por eso no serían válidos para la investigación. Instrumentos inadecuados para personas a las cuales se les aplica, los cuales no son empáticos. Nosotros no podemos utilizar un instrumento si vamos a herir, vamos a tocar susceptibilidades de las personas que estamos entrevistando. Entonces debemos generar un instrumento que tenga una empatía con las personas o con los individuos. Condiciones a las cuales se les aplica el instrumento de medición. Un ejemplo: nosotros no podemos a las 10 de la noche estar llamando a las personas para entrevistarlas. No podemos en medio de un aguacero detener a alguien para hacerle esta clase de preguntas. Todas estas cosas, si no las sabemos aplicar, no vamos a tener una buena efectividad. Bueno, aquí pasamos a la objetividad. La interpretación difícil para medir variables que son muy relativas. Estandarización misma e instrucciones y condiciones para todos los participantes. Hay que tener una objetividad y las preguntas deben de ser muy objetivas, ya que en algunas variables encontramos temas de religión, de política, y por eso debe haber una objetividad. Para de esta manera juntar la validez, la confiabilidad y la objetividad, que son claves en esta materia de la investigación. Procedimiento para construir un instrumento de medición. Hablamos aquí de la redefinición fundamentales, revisión enfocada de la literatura. Las preguntas que se hacen deben de estar muy bien contextualizadas para que la persona las entienda. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Hay que tener claro cómo vamos a hacer las preguntas para que esto nos dé una medición, un numérico. Toma de decisiones claves, construcción de instrumentos, prueba piloto, medición nominal, medición ordinal, medición por intervalos y medición de razón. Son los niveles que hay de medición. Tipos de preguntas que surgen: preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que no le dan cabida a responder, sino por decir sí o no, o blanco o negro. A cambio, las preguntas abiertas se prestan más para obtener mayor cantidad de resultados en lo que es este cuestionario o en lo que es esta entrevista. Existen dos clases de la
recopilación de esta información cuando se trata de personas, como lo es los cuestionarios o las escalas de actitudes. Las preguntas obligatorias que deben de ir dentro de un cuestionario son las demográficas, la ubicación, el género, la edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política. ¿Cómo debe iniciar una pregunta en un cuestionario? Se recomienda que la pregunta que se inicie en el cuestionario sea fácil de contestar para que el participante se adentre en la situación. Por eso muchas veces vemos los cuestionarios, las encuestas políticas que hacen previamente de las elecciones, donde nos preguntan qué presidente, qué candidato nos gustaría que fuera presidente o cuál no nos gustaría que fuera presidente, pero no nos preguntan por quién votaría usted, para así no hacer lo que esté tan comprometido. ¿De qué está formado un cuestionario? El cuestionario está formado de una portada, una introducción, un agradecimiento final y también tiene el formato de distribución de instrucciones, preguntas y categorías. Y la entrevista es personal o también se hace telefónica. En conclusión, la investigación cuantitativa es aquella que utiliza datos cuantitativos para recopilar información concreta, como cifras. Estos datos son estructurados y estadísticos, brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación, teniendo siempre en cuenta que hay que contar con un instrumento adecuado para la recolección de esta información. De ahí se desprende la veracidad de toda la investigación y de la validez, confiabilidad y objetividad con la que realicemos el muestreo en los datos y mediciones requeridos, conociendo que la toma de estas variables contables o tangibles nos arrojan datos muy precisos para una investigación. Muchas gracias.